Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Bienvenidos, comenzamos. Estamos súper contentos de estar juntos. Nena, ¿cómo estás? Estoy celebrando mi mes de mayo, mi día de mayo. Así es. De hecho, el día de hoy es el Día de las Madres aquí. Oficialmente hemos instalado, ¿cómo se dice? Instituido. Sí, feliz Día de las Madres, chula. Gracias. Cántame, porfa. A ti, rosa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín. Y ahorita comienzo a llorar. Nena, no se crean, sí pueden llorar si les cantan eso. Yo quiero honrarte y reconocer lo mucho que te admiro en tu rol de madre. Ay, Chupito, verdaderamente qué precioso. Es una de las cosas que más me enamoran, me enternecen, me cautivan de ti, la manera en la que amas a nuestros hijos, la manera en la que crías a nuestros hijos, los llevas en el camino de Jesús. Uh-huh. Y verdaderamente quiero honrarte, aprovechando este espacio digital, quiero Gracias, honrarte guapo. y públicamente precioso. decir cuánto te admiro y cuán valioso es el lugar que ocupas en la vida de nuestros hijos. Sin duda alguna el rol de mamá es irreemplazable, Uh-huh. es formativo, marca y define la vida del ser humano de tantas maneras. Sí. Y sé que en la vida de nuestros hijos así ha sido. Así que gracias, te amo, te honro. Gracias, Chupito. Y precisamente por eso me encantaría que hoy... Vamos a hablar un poco acerca de este tema, ¿no? De la maternidad. Queremos escuchar las de mamás. ti. Queremos escuchar de ti, escuchar de tu corazón. Me intimida un poco porque realmente no... Creo que como mamás nunca sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Yo creo que gente que estamos alrededor de ti y te podemos ver de cerca ejercer tu don de mamá, pudiéramos decir que tienes demasiado que decir. Espero mis hijos... Y que sé que el corazón de mis hijos... Lo crean también. Yo estoy seguro que sí. Lo veo. Sí. Veo mucha de su seguridad, de su identidad alrededor de una buena madre que los ha dirigido por un buen camino. Sí. Y a mí me encanta cumplir el rol de padre al lado de una mujer como tú. Entonces, estoy feliz de platicar de esto. Fist bump. Chupito. Y también aprovecho para honrar la memoria de mi mamá, porque la verdad es que... Creo que ella va a ser mencionada mucho aquí el día de hoy. Sin duda alguna no concibo caminar por el camino en el que he estado caminando en la vida sin su participación, sin su presencia, sin su voz direccional en muchos momentos clave de mi vida. Sí. Ella hubiera cumplido años justamente el 9 de mayo. El 9 de mayo. Y es interesante que pues su cumpleaños queda pegadito al Día de las Madres. No, hombre, era una semana de fiestas, sí, o sea... Sí, toda la vida ella toda la celebraba. vida. Ella disfrutaba la vida intensamente, ¿no? Vaya que sí. Ella ya partió con el Señor hace 8 años. Es increíble. Sí. Ella falleció en 2015. Uh-huh. Y 8 años ya son. Qué rápido pasa el tiempo. Ya sé. Pero bueno, vamos a comenzar a platicar de esto. La maternidad. Y es un tema tan grande, tan central, que incluso aunque no te das cuenta, muchas cosas de tu vida y muchas maneras de ser y de comportarnos en la vida están marcadas y definidas por nuestra relación que tuvimos con nuestra mamá. Entonces, creo que va a ser un capítulo muy, muy valioso, muy importante para muchos. Espero que sí, que Dios me ayude. No hay presión, pero... No. Entonces, nena, solo poquito. Sí, yo quiero preguntarte primero, o sea, ¿qué significa para ti el ser madre? ¿Y qué rol tiene esto en la vida de tus hijos? Pero primero, antes de ir a los hijos, o sea, ¿qué significa el regalo de Dios de ser mamá para ti? Creo que me hace darme cuenta de cuál fue el hermoso diseño con el cual Dios creó a la mujer desde el principio. Sí. O sea, sabemos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y creo que la mujer representa esta capacidad de traer vida, no solo físicamente hablando, sino con nuestras palabras, con nuestras acciones,
con nuestro corazón, con la forma en la que amamos a Dios, podemos traer vida en los lugares donde pareciera que solo hay muerte. Podemos realmente transformar los lugares al entender que nuestro rol es reflejar quiénes somos delante de Cristo y quiénes somos por Cristo. Y es eso, es traer vida, es reflejar esta sabiduría de parte de Dios, esta belleza de parte de Dios. Sí. Creo que reflejamos mucha belleza, no solo físicamente hablando, sino creo que... Que también. Sí, también no hay nada más hermoso que una mujer embarazada, eso sí lo creo. Pero la sensibilidad con la cual Dios creó a la mujer, que creo que muchas veces es pisoteada por la sociedad y no lo valoramos tanto como mujeres porque creemos que eso significa ser débiles, lo cual no, ser sensibles es una fortaleza muy grande que Dios nos ha dado de poder discernir y entender y conectar con el corazón de Dios de formas muy profundas. Creo que somos este puente entre el cielo y la tierra en muchos sentidos. Sí. Me encanta mucho cómo Jesús cuando llora por Jerusalén dice, ay, cómo hubiese querido juntarte debajo de mis alas. O sea, es como esta imagen de esta mamá, como trayendo hacia ellos a sus hijos y abrazándolos y cuidándolos y confortándolos y me encanta. Y creo que también hay en Isaías un versículo que dice que... Sí, como una gallina. Sí. Trae a sus pollitos, ¿no? Así es, y me encanta eso. O sea, creo que eso es la identidad de la mujer, pues, y creo que tengas hijos o no tengas hijos, estés en una temporada de tener hijos pequeños o hijos más grandes, es traer vida a los lugares en donde estás desenvolviéndote. Sí. Es no olvidarte de que tu propósito como mujer es hablar vida donde no la hay, a través de la palabra de Dios y a través del amor que tú reflejas por Cristo, puedes iluminar las áreas más oscuras porque es la luz de Dios que brilla a través de ti. Totalmente. Sí. Me encanta darnos cuenta juntos cómo la mujer desde el principio es evidente que ha sido atacada por el enemigo. O sea, Claro. Siempre ha habido un plan del enemigo de desvalorizar a la mujer. Hay una cosa tremendamente profunda en el don de ser coheredera. O sea, ella participa con Dios en el don de dar vida. Sí. Y es algo que los hombres solamente podemos ver. Sí. Pero y por tú eso, lo has vivido, una mujer lo vive. Por eso el enemigo nos odia tanto. Y desde el principio de la Biblia vemos que en Génesis 3 que dice que habrá una enemistad entre la serpiente y nosotros, porque creo que representamos todo lo que este enemigo de Dios, que solía ser un ángel precioso, Lucifer, solía anhelar. O sea, esta capacidad de crear, de ser hermoso, de adorar a Dios con todo lo que reflejaba, de dar vida, y creo que por eso nos odia tanto y pisotea tanto, y creo que también por eso quiere confundir de lo que se trata la maternidad en muchos sentidos. ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿en qué momento sentiste que tu vida cambió al empezar a ser mamá? O sea, ¿es en el embarazo? ¿En qué momento hay un cambio en tu entendimiento de qué es lo que está pasando contigo? Pues de ser una joven soltera, luego casarte, y de pronto, wow, o sea, algo se está formando dentro de mí. O sea, ¿cómo cambia en la mente de una mujer? ¿Cómo pasó en tu caso ese momento en el que, ¡pum! Es como si Dios de pronto le entregara un kit nuevo de herramientas a la mujer en un momento. Yo pude identificar eso en la vida de Sophie, cómo de pronto entró una nueva sabiduría, un nuevo entendimiento de las cosas, una nueva madurez. O sea, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo es? Porque es como si Dios tuviera un regalo sobrenatural en el momento en el que te conviertes en madre. O sea, siempre quise ser mamá. Creo que de eso platicábamos desde que éramos amigos sentados en ese Outback comiendo chicken fried chicken. Pero siempre quise ser mamá. Comes? Siempre es... Gordo, bueno, fue de las cosas que me conquistaron de ti aquel día que salimos por primera vez y le entraste. Fíjense, se echó un chicken fried chicken, que es así un
plato de pollo empanizado Tú con estabas a puré de dieta. papa. Tú pediste una ensaladita. Con un elote amarillo. Después echó un Ay, qué chocolate thunder, delicioso. que es un brownie con una pila de nieve de vainilla. Sí, Y estaba- cuando la vi comer así, dije, esta es la mujer que Dios Exacto. tiene para mi vida. Y aún así, tantos retos con la comida en nuestro matrimonio después. Que eso está en otro Sí. episodio, pero bueno. No, pero... Platícanos. O sea, creo que desde niña sabía que quería ser mamá. Incluso me acuerdo que me preguntaban qué quieres ser de grande y yo decía mamá futbolera. O sea, como me veía completamente... Irónico porque mis hijos no van al fútbol, ¿verdad? Pero... Aman el fútbol. Aman pero el no los fútbol, quieres pero llevar. no, aún Explícanos no. por qué. No es tema para hoy. Ok. No estoy lista. Eventualmente van a jugar Ok, fútbol. ok. Pero creo que realmente, o sea, como diciéndolo así, me cayó el 20 hasta que mi hijo más grande me desobedeció por primera vez. O sea, Wow. hizo un berrinche por primera vez. Porque de alguna forma, obvio, sientes cambios físicos en tu embarazo, obvio, pues, dar a luz, sea cual sea la forma en la que hayas dado a luz, cesárea, parto, lo que sea, o sea, te transforma, obvio, cambias de etapa de vida al momento en el que eres responsable por un ser humano. Pero de alguna forma, al menos en mi experiencia muy personal, pues yo estaba en mi sueño, o sea, yo estaba viviendo lo que siempre había anhelado, este bebito, aparte estaba bien precioso, cachetón, Sí, o Santi sea, era un bebé Michelin. Sandy era un bebé gigante, Michelin, gigante. en todos lados me paraban y Lonjas ¡ay, por qué doquier. precioso tu bebé! Entonces, para mí era como traer un Cabbage Patch, o sea, yo me sentía como de alguna forma sí me sentía como una niñita chiquita con su muñeco. Ok. Pero ok. creo que fue hasta que ese bebé precioso de repente comenzó a hacer berrinches, de repente no hacía Wow. lo que yo le decía que hiciera, de repente como que comencé a decir, ¡ay, jole! O sea, está retándome en muchos sentidos. Este muñeco está empezando a revelarse. Este muñeco tiene carácter propio y Wow. pensamiento propio y es un ser humano independiente a mí y cómo lo voy a educar. Creo que ahí fue cuando dije, wow, soy responsable de cómo voy a pastorear el corazón de este ser humano para el bien. Y cómo, híjole, sí, creo que esa temporada de tener un niñito chiquito más que un bebé fue cuando me di cuenta soy mamá. O sea, Wow. es un reto enorme entre descubrir su personalidad, descubrir quién es, amarlo, guiarlo y al mismo tiempo pues yo tuve que realmente empezar a entender quién era yo, o sea, delante de Dios y a qué me estaba llamando y cuál es mi rol como mamá con él, porque Sí, claro, no claro. solo es vestirlo bonito y tomarle fotos, pues. Que hay gente que se puede quedar hasta ahí, ¿no? Creo- Ahí es cuando decides si vas a ser pasivo o vas a ser intencional en tu Sí. llamado de ser madre, ¿no? Sí, es que creemos hoy en día que ser mamá es ser mejor amiga. Creemos hoy en día que ser mamá es no hacerlos enojar, no confrontarlos, es simplemente, híjole, o sea, como a crear una mini versión tuya. Wow. Y de alguna forma creo que es muy sutil que queremos compensar todas las carencias que de alguna forma tuvimos Sí. o creemos que tuvimos porque no hemos sanado y no estamos plenos delante de Dios y queremos darle a nuestros hijos todas aquellas cosas que nos hubiera encantado tener. Y como vivimos en una sociedad en donde todo el tiempo nos están bombardeando con consume más, compra más, haz más, llévalos aquí, Sí. haz aquello, vístelos así, cómprales este mejor juguete. O sea, creemos que de eso se trata ser mamá, de llevarlos a todas las clases, de llevarlos a todos los lugares. Si yo no fui popular de niña, entonces lo llevo a todas las fiestas para que él sí sea popular. Si yo no tuve estas oportunidades de ser la mejor deportista, entonces lo llevo a todas las clases. Sí, o sea, Wow. si yo sentí que mi mamá era muy autoritaria, entonces yo nunca voy a ser autoritaria con mi hijo. O sea, proyectamos muchas de nuestras carencias Sí. y de nuestros traumas sin darnos cuenta si no llegamos a un lugar de honestidad con Dios y de humildad y de reconocer a la luz de la Escritura cuál es nuestro trabajo como mamás y a qué nos Wow. está llamando Dios como mamás. Wow, qué poderoso es esto que estás diciendo, porque muchas veces entonces puedes caer en que tus hijos sean el lugar donde vas a realizar tus frustraciones. Sí, es sutil, no te das cuenta. Sí, o sea, es como, o mis hijos van a ser el lugar donde yo realizo aquellas cosas que yo no pude y le voy a dar lo que yo no tuve. Y muchas veces tus hijos son este lugar donde tú vuelves a tener otra oportunidad Anda. para lograr lo que tú no lograste. Sí.
o convertirte en un formador o en una formadora, en alguien que pastorea su corazón Sí. para que ese nuevo ser humano encuentre Sí. su propio camino y encuentre una relación con Cristo. Una de las mentiras más grandes que creo que ahorita se habla acerca de la maternidad es que nosotras podemos de alguna forma diseñar a nuestros hijos. Wow. O sea, si yo, no sé, lo llevo a sus clases de tenis, va a ser un tenista. Si yo hago esto, se va a transformar en eso que yo anhelo. O sea, nosotros no diseñamos a nuestros hijos. Nuestros hijos son un regalo de parte de Dios y Dios los conocía desde mucho antes de que nosotros los conociéramos. Y queremos diseñar a nuestros hijos, controlar su entorno, sobreprotegerlos. Los ponemos en Como si pudiéramos decidir su destino, su futuro. Sí. Y cómo van a salir. Y entonces, de alguna forma, creo que llega la adolescencia o llega la adultez y no resultan ser aquello que nosotros queríamos que fueran. Y entonces nos frustramos con ellos. Híjole, qué gacho mi hijito, o qué gacha mi hija. Y hay tanta enemistad y resentimiento. Pues, No salió futbolista como yo quería, o no salió... Y creo que no son cosas que a veces somos conscientes de ello. Okay. Pero no somos nosotras. Nuestro trabajo no es diseñar a nuestros hijos, nuestro trabajo es pastorear el corazón de nuestros hijos para que amen a Dios. Es como cambiar la mentalidad de decir, yo tengo un plan para mis hijos. Es cambiarlo y decir, yo los voy a formar en el camino de Dios para que ellos encuentren el plan de Dios para su vida. Sí. O sea, ¿no? yo en la escritura, y me puedes corregir o pueden comentar ahí si saben de algún versículo que diga que les digas a tus hijos todo el tiempo que los amas y que van a ser increíbles. O sea, yo no encuentro eso a la luz de la escritura. Yo encuentro que una y otra vez es enséñales a amar de Dios. O sea, y Deuteronomio 6 me encanta. Creo que eso es... De ahí me es sostenido en esta como primera infancia que estoy viviendo como mamá ahorita, que tengo hijos pues de 3 a 8 años. Es enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. O sea, ese es mi trabajo y he tenido conversaciones en donde a veces estoy leyendo mi Biblia y me están hablando y les digo, ahorita no, estoy leyendo mi Biblia. Quiero ir para allá, espera ir hacia allá porque quiero preguntarte cómo logras eso porque es increíble. Pues les digo, estoy leyendo mi Biblia y me han dicho, o sea, ay, pues entonces amas más leer tu Biblia que a mí. Les digo, sí, amo más a Dios que ustedes. Y se me han quedado viendo así como, wow. ¿Cómo que amas más a Dios que a nosotros? Y siempre, o sea, se los he dicho, de que claro que amo más a Dios que a ti. Si no amara más a Dios que a ti, te estaría haciendo un daño tremendo. Porque no te estaría amando de la forma adecuada. Sí, claro. Entonces, o sea... Y es que hay una línea delgada entre amar a tus hijos y hacer de tus hijos un ídolo, ¿no? Uy, completamente sí. Hay muchas familias que en vez de que los hijos giren alrededor de lo más importante, que es Cristo, es Dios, la familia gira alrededor de los hijos. Sí. Y entonces la agenda de los hijos dicta la vida de la familia, la vida del matrimonio, la vida de fe. Todo gira alrededor de la agenda de la gimnasia o del karate o del fútbol o de lo que sea. Sí. Y sutilmente entonces el hijo se convierte en un ídolo. Y lograr la realización del hijo, que atrás de eso es realmente mi realización frustrada a través de la de mi hijo, se convierte en la prioridad de la familia. Y es que de alguna forma puedes controlar, cuando tienes hijos pequeños o en casa, pues, o sea, de alguna forma puedes controlar el ambiente y esa te da mucha seguridad. Claro. Pero cuando te das cuenta que tu trabajo no es... ¿Controlarlos? Sí, okay. Controlarlos. Cuando tu trabajo es amar a Dios sobre todas las cosas y después todo lo demás se va dando, o sea, todas las demás relaciones de tu vida se van dando, entonces tienes que soltar el control de educar a tus hijos y ponerlos delante de Dios. Así es. Y definitivamente creo que esto creo que lo he hablado en otro episodio acerca de lo que nadie te dijo de la iglesia. O sea, yo cuando comenzamos a salir y cuando... sabíamos de alguna forma que Dios quería que pastoreáramos una iglesia. O sea, uno de mis miedos más grandes era, o sea, pero quiero ser mamá, quiero tener hijos. Y de alguna forma era como, ¿cómo van a resultar mis hijos creciendo en la iglesia? Pobres, van a crecer con traumas, van a crecer resentidos. O sea, como, ¿qué va a pasar? Y esto de que se habla mucho en el mundo cristiano de tu familia es tu primer ministerio, lo cual... tengo muchos sentimientos encontrados con eso, porque creo que no, o sea, creo que Dios tiene que ser tu primer amor, creo que amar a Dios es
tiene que ser lo más importante en tu vida, y de ahí fluye todo lo demás y puede convertirse en esto de que tus hijos sean tu ídolo, en el que Claro. tú te apartas y te alejas de la comunidad de Dios, en donde todos sirven juntos, en donde todos adoran juntos a Dios, y prefieres aislarte, cuando Jesús, cada que invitaba a alguien a seguirlo, le decía, pues deja todo, o sea. Y es que creo que esa manera de pensar viene llevando la contraria a esta manera en la que funcionaba antes, no antes, hoy en día también, este modelo de aquí estoy yo, que soy el ministro, y me voy a ejercer mi ministerio, y ahí nos vemos después, y los niños se quedan en la casa, la esposa se queda en la casa, Sí, o sí. ella se va y los demás se quedan relegados, y es este caudillo que se va a hacer el ministerio porque el ministerio es lo primero. Pero la invitación de la Escritura es la de Josué, cuando dice, ustedes escojan lo que ustedes van a hacer. Yo en mi casa, y ese es el modelo, yo en mi casa serviremos al Señor. Y es diferente cuando es una familia en una misión, Exacto. que cuando es un llanero solitario que ahí se va y ahí ve a ver cómo le va a la familia. Sí. Pero es decir, vamos juntos a esto. Exacto. Y juntos hacemos de esto una prioridad. Exacto. Y en el camino de servir a Dios nos divertimos, disfrutamos la vida, recibimos bendiciones de Dios. Exacto. Los niños caminan con nosotros, no atrás de nosotros, no se quedan guardados en la casa mientras va papá a hacer una misión o va mamá a hacer una misión. Y he sido muy clara con ellos, digo, obviamente a su nivel de entenderlo, sobre todo con los dos más grandes, de decirles, eventualmente ustedes van a salir de casa. Y ustedes van a poder decidir qué quieren o no quieren hacer, pero mi trabajo ahorita como mamá es enseñarles a amar a Dios, es enseñarles a servir a su iglesia, Claro. es enseñarles a conectar con la palabra de Dios, es enseñarles a orar. Si eventualmente no quieren hacerlo, ustedes sabrán, pero eso no significa que yo fallé. Yo tengo que hacer lo que Dios me está llamando a hacer, que es instruirles y hablar de la palabra de Dios cuando se levantan, cuando se acuestan, cuando vamos en el coche, cuando vamos en todos lados. Hablar de Dios no de forma religiosa, sino de forma relacional todo el tiempo con ellos. Y veo yo en la Biblia un montón de mujeres y hombres que fueron formados por su mamá. Sí. Algunos de ellos experimentaron padres pasivos. Hay varios así. Pero su madre era una mujer de oración, era una mujer de Dios, y eso formó el carácter de una mujer, de un hombre de Dios. Es evidente que hay una influencia que solo una madre tiene sobre la vida de sus hijas, sobre la vida de sus hijos, que creo que tenemos que recuperar y volver a darnos cuenta que este es un gran poder el que Dios le ha dado a la mujer. O sea, Satanás ha tratado de minimizarlo, ha tratado de casi hacerlo desaparecer, hacer sentir a la sociedad, hacer sentir a la mujer que decir yo soy madre es como algo de menor rango, cuando es todo lo contrario, es un don. Si tuviéramos más madres, y no solo me refiero a madres biológicas, pero madres espirituales, la realidad de nuestra sociedad sería distinta. Pues Jueces 4 Débora es una de las historias que más, siempre digo que es una de las historias que más me gusta de la Biblia, pues, pero es que todo me gusta, pero, o sea, hay un versículo que dice que Débora se levanta como madre, que creo que es en Jueces 5. Ahora, nunca en la escritura se dice que tenía hijos, o sea, no sabemos si tuvo hijos biológicos o no, se dice que estaba casada, quién era su esposo y todo, no se dice si tiene hijos biológicos o no, sin embargo, dice que se levanta como madre. Y al momento en el que se dice que se levanta como madre, está refiriéndose a cuando ella sale a luchar, y a proteger al pueblo de Israel delante de los cananeos, o sea, delante de este líder del ejército de los cananeos llamado Sísara. Y me encanta porque se levanta como madre, o sea, levantarte como madre significa realmente pelear porque el reino de Dios se siga estableciendo en las siguientes generaciones. Eso es nuestro trabajo como mamá, seguir arrebatando las bendiciones del cielo para las generaciones que vienen. Sí, así no es. simplemente traer comodidad a nuestros hijos, sino enseñarles a pelear a nuestros hijos por aquellas cosas que verdaderamente valen la pena, que es el reino de Dios y su justicia. Y vemos como madres que arriesgan su vida, que protegen, por ejemplo, la mamá de Moisés, ¿no? Cuando Moisés está en riesgo, los bebés están siendo pues matados, asesinados, y su madre lo esconde, lo pone en una canasta, lo lanza en el río,
confiando en que Dios va a cuidar de su hijo, pero arriesga su vida para protegerla de su hijo. Y creo que eso es parte de cómo se ve la maternidad, ¿no? Tenemos que sacrificar muchas cosas. O sea, eso de arriesgar la vida, tenemos que sacrificar muchas cosas, obviamente. Y la maternidad duele, ¿no? Sí. Pienso en María cuando... Claro. Eso iba a decir. No, adelante. Entonces, no. Quiero que lo digas tú. Cada que le daban profecías acerca de Jesús, o sea, creo que fue Simeón el que le dice, ¿no? Que una espada atravesará tu corazón. Así es. Le dice que una espada atravesaría su corazón. Y dice que María guardaba todo eso en su corazón, como si, híjole, o sea, sí, de eso se trata ser mamá, pues. E incluso cuando Dios le dice a la mujer en Génesis, con dolor darás a luz. Uh-huh. O sea, quienes hemos estado en un parto o experimentando un parto, yo he estado en 3 partos naturales, tú has tenido 3 partos. Sí. Vaya que es una cosa que te marca para siempre. Y obviamente solo ser testigo te das cuenta que el parto es doloroso. Sí. O tú debes saberlo mucho mejor. Pues de hecho la Biblia se refiere muchas veces a los tiempos de dificultad como los dolores de parto, pues. Wow, es verdad. Sí. Los últimos tiempos. Uh-huh. Pero creo que era algo mucho más trascendente que solo el dolor del parto. Pues es que se podían morir, literalmente. Podían morir, claro. Pero a lo que voy es que creo que ese dolor no se termina cuando termina el parto. Uh-huh. Es un dolor que acompaña la maternidad, ¿no? Sí. O sea, hay muchos momentos donde duelen los hijos. Uh-huh. Y sí, o sea, hay muchos momentos donde duelen los hijos porque creo que uno, es lo que estoy diciendo, te confrontan en realmente dónde está tu identidad, en lo que la sociedad espera de cómo se ven tus hijos, y 2, en si realmente estás confiando en que Dios tiene cuidado de ellos. Y, o sea, escucho mucho por ahí, yo solo quiero que mis hijos sean felices, yo solo que busquen su felicidad. Y, o sea, no. O sea, la Biblia no nos invita a que busques la felicidad. O sea, Jesús te invita a tomar tu cruz y cargarla y seguirlo. O sea, todo lo que vale la pena en la vida lleva un precio. Y seguir a Jesús en lo que te está llamando a hacer es cargar tu cruz y renunciar a muchas cosas. Uh-huh. Y la maternidad lleva eso también. Lleva eso. Y pensaba hace poquito, les escribía a mis hijos algo y les puse, yo no quiero que sean felices, yo quiero que sean fieles. O sea, porque... Ahora, en ese camino, o sea, no es que no quieras que sean felices, sino que en el camino de seguir a Cristo se encuentra la verdadera felicidad y la verdadera plenitud. Pero es que una cosa es el gozo del Señor y otra cosa es la felicidad circunstancial, que hablamos de eso en otro episodio, okay. La distorsión de la felicidad. Uh-huh. O sea, como mamá, tu trabajo es apuntarlos a Dios y que el gozo del Señor sea su fortaleza. Uh-huh. No que busquen en el mundo su felicidad y su satisfacción. Sí. Porque si solo quieres que sean felices y sin enseñarles realmente el gozo de Dios, entonces van a querer confundir el gozo de Dios por felicidad pasajera y circunstancial. Y eso es tan peligroso, uh-huh. Porque entonces van a creer que la felicidad está en un juguete nuevo, en una nieve más, en otra televisión, y en más grandes, en muchas otras cosas que pues no es la palabra de Dios. Entonces es enseñarles que el gozo de Dios es su fortaleza. ¿Qué es lo que más te gusta de ser mamá? Qué buena pregunta, no estaba preparada para responderla. ¿Qué es lo que más me gusta de ser mamá? En esta temporada, creo que lo que más disfruto es escucharlos orar. Ay, sí, son tan tiernos. Es este versículo de Salmos 8 que dice que a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza y así silencias a los enemigos y a los que se te oponen. Ajá. Y es cuando yo no estoy en la habitación y están conversando, y te platicaba que el otro día íbamos a ir a la noche de adoración de la iglesia. Y venía con los 3 niños y estaban atrás en el coche platicando y entre ellos se platicaban, no, vamos a ir a la noche de adoración y vamos a estar ahí. Y se empezaban a hablar de por qué Dios merece toda la gloria. Y entonces uno empezó a decir, es que Dios es súper fuerte y Dios es nuestro superhéroe y Jesús nos salvó. Y uh-huh. Empezaron, pero lo que más ternura me dio fue que Luca, el más chiquito, empezó a decir que si saben algo de mi hijo, de Luca, es que ama la comida. Y empezó a decir... ¿Como su padre? Sí, y pues al parecer también como su madre, el uh-huh. Chicken Fried Chicken. Pero empezó a decir,
es que Dios merece toda nuestra comida, que le demos todo lo mejor de nosotros hasta toda nuestra comida. Y me dio tanta ternura porque dije, lo están entendiendo, o sea, sí. Entonces creo que eso es lo que más disfruto ahorita de ser mamá, como escuchar esas conversaciones, ir viendo cómo Dios les habla y cómo ellos reflejan esa inocencia. Estoy aprendiendo, porque creo que no lo disfrutaba antes tanto como ahorita. Estoy aprendiendo a disfrutar el desastre y el ruido. Y me ha costado mucho trabajo. El caos. El caos, el que no las cosas no siempre salen como las tenía planeadas. Pues sí, como la intensidad de tener niños pequeños. Sí. Estoy disfrutándolo mucho. Pues son 3 niños hombres, lo salvaje. Sí. El lado salvaje de su hombría. Lo estoy disfrutando bastante. ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil? Pues disciplinarlos, 1. 2, cuando veo cosas de mi carácter reflejadas en ellos. Híjole, sí, eso y es los tremendo. Quiero regañar, pero más que regañarlos me tengo que regañar a mí misma por no haber puesto eso delante de Dios primero. Cuando veo cosas de mi vida que digo, sí es cierto, no estoy entregándole eso a Dios. Sí. No estoy teniendo tanta paciencia, no estoy siendo tan mansa y humilde como Jesús nos invita. ¿Y qué consejos les darías a algunas madres que a lo mejor están ahí en ese lugar intimidante de decir, híjole, yo no sé si estoy haciendo esto bien, no sé si estoy siendo una buena madre? O sea, yo sé, al menos desde el lugar de papá, que hay mucha inseguridad en una persona, en mí, cuando no sabes, o sea, estás haciendo lo mejor que puedes, pero nunca sabes qué está pasando en el corazón de tus hijos. Con los años empiezas a ver frutos de lo que hiciste atrás y te da gran alegría ver la gracia de Dios en ellos, en su formación. Pero, ¿qué consejos le darías a una mamá que está ahí sin estar segura cómo está haciendo su rol de mamá? Yo diría, ponte a orar. La oración hace milagros. Yo me acuerdo de mi mamá orando, no nos decía nada, o sea, yo tengo tan claras las memorias de mi mamá en su habitación hincada orando, y no era como que nos avisaba, ay, voy a orar por ustedes, ni nada, pero, o sea, recuerdo en mi adolescencia que yo, pues le causaba muchos dolores de cabeza a mi mamá, y que una vez como que quise entrar a su cuarto y abrí la puerta y ella estaba hincada y estaba orando, y realmente me conmovió. O sea, no escuché qué estaba diciendo, nunca le pregunté, pero sabía que estaba orando por nosotros. Y eso transformó mi vida. O sea, sabía que tenía una mamá que oraba por mí y que confiaba en Dios. Sí. Y yo diría, nadie sabe si lo está haciendo bien, porque a final de cuentas no se trata de nosotras, sino de lo que Dios hace a través de nosotras. Sí. Entonces ponte a orar. Nunca es demasiado tarde, porque creo que nuestro ejemplo, más que hacer todo bien, es amar a Dios primero. Sí. Y disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de Dios. No se tiene que ver como algo triste o aburrido. O sea, es disfrutar, es reír con tus hijos. Es tu vida, eso es lo que haces en casa. Es todo lo que haces, es de lo que conversas, es de todo. Leer tu Biblia, o sea, ponte a leer tu Biblia. También, o sea, mi mamá me enseñó desde niña versículos y a veces cuando no sabía qué decir, no solo repetía un versículo. Y yo me enojaba de que, ay, ahí va otra vez a repetirme el versículo. Y ahora lo hago y digo, es que claro que tiene poder y claro que transforma. Y el otro día le dije, mamá, sigue diciendo los versículos a tus nietos, o sea. Sí, claro. Ahora enséñales a ellos esos versículos que me enseñabas a mí. Y como Timoteo, o sea, cuando Pablo le recuerda a Timoteo acerca de que se aferre a su fe, le menciona a su mamá y a su abuela. Incluso los últimos capítulos de Proverbios son los consejos que su madre le dio al rey Lemuel. Y justamente escribe toda la sabiduría que recibió de su mamá. O sea, uno como hijo recibe un montón de sabiduría de los consejos de su madre. Sí. Yo recuerdo también,
en mi vida, la voz de mi mamá siempre fue muy direccional, siempre provocó fe. Era una mujer de fe. Sí, y de Y acción. y de acción. O sea, ella siempre daba pasos de fe, creyendo que Dios iba a proveer cuando no había recurso, que Dios iba a abrir caminos Era una donde no había Débora, tu mamá. caminos. Una mujer muy de oración y de acción. Ella era valiente y daba pasos de fe Sí. y de alguna manera movía nuestra familia en dirección de metas que jamás hubiéramos alcanzado familiarmente Sí. sin su fe, sin su tenacidad por creer que Dios tenía más. Sí. Y creo que yo adopté algo de eso, esa fe de creer que Dios te va a encontrar con su provisión y con su ayuda después de haber dado un paso, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que en ocasiones yo tenía planes, tenía metas y las iba alcanzando y mi mamá regresaba a mi cuarto, tocaba mi puerta y me decía, ¿qué sigue? Sí. ¿Cuál es la siguiente meta? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Por qué estás creyéndole a Dios? ¿Por qué estás orando ahora? Era como si su voz siempre me inquietaba a creer que Dios siempre tenía más. Sí. A creer que ya había pasado algo bueno y que Dios tenía lo siguiente listo para esperarme del otro lado de Sí. mi paso de obediencia. Sí. Entonces son esas pequeñas cosas que se quedan contigo de la voz de tu mamá y creo que como hijo es tan importante apreciar, porque si una cosa yo pudiera decir en el hubiera, ese lugar donde ya no puedes hacerlo, Sí. es a medida que creces y vas, pues a lo mejor yendo a la universidad, a lo mejor teniendo tus propios amigos, después te casas, tienes tu familia, llámale por teléfono, Sí. conecta con ella. Yo tan inmerso en trabajo y actividades y todo que no le llamaba con la frecuencia que hubiese querido hacerlo. Sí. Y la verdad es que una llamada al día, Todos ahorita mandándole un mensaje a su de mamá. veras hazlo porque va a llegar un momento en el que no lo vas a poder volver a Sí. hacer Sí. y te vas a arrepentir de no haber aprovechado cuando lo pudiste haber hecho. Sí. Entonces, conecta con tu mamá, recuérdale cuánto la amas, hazla sentir valorada en su rol, Sí. agradece cosas que hoy has aprendido gracias a lo que ella invirtió en el pasado Sí. y eso le va a sentir muy alegre su corazón, le va a hacer sentir que su misión ha tenido frutos en tu vida Sí. y reconocer y honrar esas cosas son súper importantes y va a llegar un día en el que no lo vas a poder volver a hacer. Sí. Sí, y consejos prácticos para terminar este episodio. Oración completamente. Ora por tus hijos, ora por sus futuros esposos, esposas, y si ya están casados, ora por tus nueros y tus nueros, hoy nomás, tus nueras y tus yernos, o sea, bendícelos. Bendice a tus nietos, bendice a tus siguientes generaciones, bendice el legado que Dios te va a dar o que ya te ha dado y sigue trayendo bendición a la vida de tus hijos y de los hijos de sus hijos. Y 2, honra también como mamá, honra a tu mamá, como estabas diciendo ahorita, ámala, atesórala. Y 3, busca, obviamente la palabra de Dios es tu primer consejo, lee la Biblia en voz alta, hablando de proverbios, Sí. Les leo los proverbios en voz alta, aunque a veces ni me ponen atención, sé que está cayendo ahí. Sin duda. Y busca mamás cerca de tu vida que no estén en la misma temporada que tú. Obviamente esas mamás son de bendición, sin embargo aquellas que van más adelantadas que tú, que puedas buscar un consejo, es pura sabiduría. El modelo de la Biblia que el Nuevo Testamento nos enseña es estas madres mayores enseñan a las jóvenes, Sí. estas mujeres mayores enseñan a las jóvenes. Y siento que también las mayores pueden recuperar algo de la pasión y el entusiasmo de la juventud. Por supuesto. De esta manera en la que nos bendecimos Por unos a supuesto. otros generacionalmente, ¿no? Exactamente, sí, busca el consejo de mamás que te inspiran, no por lo que hacen, sino por cómo aman a Dios y cómo están amando y atesorando la temporada de educar a sus hijos, a sus nietos y de disfrutar a su familia. Y por último yo quisiera decir, tal vez hay algunas mamás aquí que sus hijos ya partieron de casa o ya son mayores y de alguna manera sientes una frustración por cómo resultaron las cosas con tus hijos.
déjame decirte que Dios tiene cosas nuevas. Sí, Dios nunca es tarde. Dios tiene cosas nuevas que suceden en nuestras oraciones, en nuestra siguiente generación. E incluso Dios quiere llamar a mujeres que tal vez no tuvieron hijos o que tal vez tuvieron hijos y ya fueron de casa. Tu trabajo no ha terminado. Hay muchos Exacto. huérfanos espirituales. Hay muchos que crecieron en orfandad de Sí. madres ausentes. Y tal vez Dios quiere usarte para bendecir a algunos hijos e hijas que se encuentran en la iglesia, que se encuentran cerca de ti y que necesitan tu presencia, te necesitan como madre. Entonces quiero animar al don materno a levantarse, Sí. porque qué mejor sería nuestra sociedad, nuestras iglesias, si las mujeres se levantaran como Débora se levantó como Sí. madre y cambiaran el destino de algunas hijas e hijos que Así es. necesitan su presencia en sus vidas. Así es. Dios las bendiga a todas y a todos, que tengan un día increíble. Las amamos, mamás. Yo amo a mi mamá, Clau, si me estás escuchando, te amo. Yo también te amo, Clau. Y si Eres conocen una a mi gran mamá, suegra. ese es otro consejo, Pati búsquenla. también. Tiene muchos consejos para darles. Y cada una de ustedes, gracias, les amamos, les honramos y oramos por ustedes. Dios los bendiga y nos vemos la próxima, el siguiente episodio. Sí. Adiós a todas las rosas frescas de abril que están escuchando este podcast. Las amamos. Dios los bendiga, gracias por estar entre domingos, compartan, suscríbanse y nos vemos pronto.